un corredillo, pero que se había de alguna manera avisado hace rato. Bueno, sigue el estado de emergencia. Esta vez hay estado de emergencia en la macrozona sur y va a durar, según lo que informó el presidente de la República, por 15 días, que pueden ser renovados, pero 15 días. Y vamos a estar atentos a qué significa eso y vamos a contarles qué significa eso en los próximos días sobre la diferencia entre el estado que había ahora en la macrozona sur y lo que viene con el nuevo jefe militar para toda esa zona. Raúl Sor nos va a hablar del 12 de octubre, pero un 12 de octubre que tiene todavía una gran disputa. ¿Fue Colón un héroe o fue Colón un genocida? El que haya llegado acá y que haya escrito cartas donde trataba pésimamente mal a los indígenas, que después se haya sabido que él participó en algunas cosas, ¿lo convierte eso en más una persona brutal que un descubridor que cambió la historia del planeta? De eso nos va a conversar Raúl Sor. Bueno, y ayer fue el segundo debate presidencial por televisión abierta y bueno, fue bien interesante algunas de las cosas que pasaron y para eso vamos a conversar hoy día con el analista, abogado, columnista Jorge Navarrete sobre este segundo debate. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. A ver, primer tufo del debate de ayer. A ver, para analizar los debates yo creo que hay dos cosas que es importante siempre decir de forma previa, y es que el análisis está teñido primero por las expectativas que uno tenía respecto a cada uno de los candidatos, que estaban muy marcadas por lo que había sido el primer debate, y segundo por la posición en la cual se encuentran, porque evidentemente quienes están en posiciones más expectantes tienen poco que ganar y mucho que perder, a diferencia de los que están repuntando desde atrás. Y con esas dos consideraciones yo te diría que el gran ganador del debate de ayer probablemente fue Yarna Proboste, en el sentido de que a la luz del desempeño del primer debate, en este se le vio mucho mejor. Encontró el tono, le hablaba a un electorado de manera más clara, creo que conjugó mejor los argumentos y los pudo desarrollar con un mayor grado de tranquilidad. En el caso de Kast es un poquito al revés, le ha ido tan bien en el primero que muchos de sus partidarios probablemente se sintieron un tanto decepcionados. No pudo repetir, quizás entre otras cosas porque ya está en una posición mucho más expectante de la que estaba en el primer debate. Tiene que tener más cuidado también. Así es. Boric, diría yo, pasó sin grandes aciertos, tampoco sin grandes sobresaltos. Y me parece que había dos figuras que estábamos mirando con mayor cuidado. Primero, Marco Enríquez, que no había estado en el debate anterior, que lo hizo bien. Él conoce los códigos televisivos, con mucho desplante, pero tengo dudas de que con gran impacto. Es decir, hay mucha gente que pudo haber reconocido que lo hizo muy bien y sin embargo eso no mueve la aguja en las preferencias. Y me parece que el caso más importante y donde la deuda estaba presente era en el caso Sebastián Sichel. Y creo que Sichel nuevamente no logró dar el punto, se le vio nuevamente algo incómodo, nervioso. Yo fíjate que cuando ustedes transmitieron el primer debate, me pareció que cuando él estaba hablando, se había dado cuenta de que un cierto relato que había sido muy exitoso para ganar la primaria no le iba a funcionar en esta segunda etapa. Y pensamos que de ese primer debate a este iba a corregir. Y nuevamente, insisto, se le vio muy incómodo, a ratos descompuesto, sin claridad respecto del electorado y las diferencias con el resto de sus contendores. Carl Schmitt, que no es un santo de mi devoción, hablaba de la lógica amigo-enemigo, es decir, que la política es el arte de la diferenciación. Y lo que te distingue es más bien lo que te separa del resto. Y no queda muy claro, salvo el caso de Kast, que separa mucho más el resto, y eso en el caso de Sichel es mortal, y para qué decir del combo que le pegó Yarna Proboste, que lo dejó turuleto varios minutos después. Sí, bueno, hay varias variables que son importantes. Una de ellas creo que se vio muy fuerte en el primer debate. Tú tienes en la derecha dos candidatos que provienen total y absolutamente de distintas vertientes, tienen ambos pasado político profesional,
Pero la diferencia entre uno y otro al enfrentar preguntas, independiente de si es que a ti te parecen o no te parecen las ideas de cada cual, o sea, es tan obvio que si es que alguien tuviera que hacer un test y le dijera, mira, aquí en estos dos candidatos hay uno que es profesional de la política y otro que es amateur de la política. ¿Cuál de los dos es profesional y cuál de los dos es amateur? Yo creo que, pero es impresionante en ese sentido cómo Sebastián Sichel, siendo una persona que tiene talento y ha estado en esto, se ve tan disminuido a la hora de comunicar cosas como en los últimos dos debates, comparándolo con el propio José Antonio Kast, que tuvo mucho aplomo en el primero. Ahora, aquí se alteró un poco más. Sí. Tú podrás estar de acuerdo o no estar de acuerdo con sus ideas, pero es una persona tan bien como en ese aspecto como Marco Enríquez Ominami, que también no tiene necesidad de gritar sus cosas para plantearlas, digamos. Sin duda, mira, ayer tú tienes razón, se vio menos, pero la gran gracia de Kast, me parece a mí, tiene que ver con un cierto tono, con una manera de expresar sus ideas, en la cual lo hace con un nivel de tranquilidad, pese a que te puede estar diciendo muchas brutalidades, especialmente para quienes tenemos diferencias políticas muy profundas con él. Lo segundo que yo creo que es muy relevante es que Kast tiene menos vergüenza de representar más genuinamente a su sector. Y ha apelado a conceptos tradicionales muy caros para la derecha, como son el tema de la propiedad, el tema de la seguridad, el orden público, el cumplimiento de las reglas, el Estado de Derecho, la certeza, la zanja, en fin, cosas que en general resultan algo distantes para quien está tratando de modernizar o ayornar la derecha, o como el mismo Sichel alguna vez dijo, de romper los esquemas tradicionales. Pero yo creo que está ocurriendo algo más profundo, Fernando. El electorado de derecha siempre ha tenido un rasgo absolutamente repetitivo en la historia de Chile, especialmente en las últimas décadas. Y es que su primera preferencia para votar, más que elegir a quien mejor te representa, es quien más posibilidades tiene de ganarle al adversario, en este caso a la izquierda. Y esa fue la razón por la cual Sichel arrasó en su primaria, ganándole a Lavín y al resto de los candidatos. Lo que pudiera estar ocurriendo es que más allá de los errores de Sichel y los aciertos de Kast, es que hay un cierto sector de la derecha que ya en algún sentido tiene asumida la derrota. Y si van a perder, prefieren perder con alguien de sus propias filas. Primero, para iniciar un proceso de recomposición y dejar parado un liderazgo que pueda afrontar el futuro gobierno, que no va a ser para nada fácil quien sea el próximo presidente de la República. Yo creo que hay un cierto sector de la derecha que se cansó de votar por personas que no provienen de su propio sector. En este caso, por tercera vez, por un exdemócrata cristiano, dirían algunos. Y en ese sentido, esto no solamente se explica por los errores y los aciertos de los candidatos, sino por la propia proyección y perspectiva que el electorado de derecha pudiera tener respecto a lo que va a ocurrir en primera y segunda vuelta. Ahora, la otra variable que, por cierto, incide en los debates, Jorge, es la contingencia. Sin duda. Y la contingencia ha sido particularmente dañina para Sebastián Sichel, porque quien está en el centro de la cuestión es el presidente de la República, alguien bastante cercano, que Sichel sirvió al presidente hasta hace muy poquito, con los asuntos ahora de los Pandora Papers y hace un ratito nomás en Chilevisión con un reportaje de Daniel Matamala donde se demuestra las platas recibidas por Sebastián Sichel cuando era Sebastián Iglesias y era demócrata cristiano y estaba postulando al Parlamento. En la elección del 2009. En la elección del 2009, donde se daba esta lógica que ya la conocemos de sobra de pasar boletas de honorarios por trabajos hechos que finalmente nunca se hicieron y que fueron platas de campaña. Bueno, ese golpe que afecta al presidente de la República, Kast, es cierto, Kast no puede hablar demasiado de paraísos fiscales y lo limita en su temática, en su menú. Pero desde el punto de vista del manejo, el golpe lo recibió mucho más Sichel que Kast. Sí, pero ahí
A ver, discutamos esto, porque yo Oye. tengo una duda. A mí me parece que siempre los presidentes, cuando enfrentan los últimos meses de su mandato, experimentan una cierta soledad. Sí. Que hemos llamado, los estadounidenses han bautizado como el pato cojo. Yo tengo la impresión, sin ser irrespetuoso, que aquí no va ni papato con distemper. Es decir, es muy impresionante el abandono que la derecha política hace de esta administración mucho antes de que se iniciara el vértigo electoral. Primero con Lavín, después con Desbordes, momentos muy difíciles en la administración del gobierno, al punto tal de que hoy día hay un conjunto de parlamentarios del oficialismo que se ha declarado en estado de reflexión respecto de algo tan fundamental como una acusación constitucional contra su propio presidente. Y eso la derecha lo hizo por razones obvias, y es porque el gobierno venía en caída libre y sentía que en la medida que no se despegara esta administración, eso finalmente lo iba a afectar. Entonces la pregunta consecuentemente que habría que hacerse ahora es si este escándalo que nuevamente envuelve al presidente de la República, con una cuestión que no solamente podemos discutir su ilegalidad, sino que su estética, la estética tenía mucho que ver con la ética, decía Santo Tomás, si esto realmente afecta a los candidatos de derecha. Sichel y Kast tomaron distancia bastante pronto y la verdad es que probablemente en el caso de Sichel, por ser percibido como un heredero de Piñera, esto lo pudiera afectar más. Pero Sichel, diría yo, su gran caída ha sido presa de sus propios errores. Tú lo decías muy bien al principio, ha demostrado mucho amateurismo en esto. Por ejemplo, no hay nada de malo de oponerse a una política pública y sin embargo haber retirado. Pero el no expresarlo en los inicios da cuenta de una falta de profesionalismo, porque era evidente que tarde o temprano se le iban a preguntar y iba a aparecer como sorprendido, como pillado. Perdón, déjame apuntar ahí una cosa más. Esto causaba, creo yo, tanto daño en un momento dado para el propio gobierno, que es el presidente de la República el que hace un punto de prensa a pito de nada en la mañana del mismo día, antes de Sichel, y dice que él no retiró. Así es. Nada del 10%. Nadie le había preguntado en términos estrictos en ese punto de prensa. No, él decidió darlo, con lo que el peso de la posición de Sichel quedó pero tremendamente desequilibrada, y una hora o media hora o 45 minutos después, Sichel sale a decir que él efectivamente retiró. Y cosa que se podría haber hecho al principio, y evidentemente, como tú lo dices, era legal en ese momento y tenía todas las posibilidades de retirarlo sin que eventualmente y toda la diferencia fuera es muy dañino. Toda la diferencia es en no haberlo dicho primero y aparecer como sorprendido, como que lo estaba intentando ocultar. Y eso en algún sentido también ha pasado con el relato de Sichel. Yo en esto quiero ser bien cuidadoso porque a mí personalmente, por ejemplo, no me gustó y no me parece la forma, esta entrevista que se le hizo a su padre biológico en The Clinic. Me recordó, entre otras cosas, episodios bastante tristes, uno de ellos muy conocido, la campaña del sí y el no. Pero es indudable que cuando uno abre las puertas de su vida... Está hablando, precisémoslo porque hay mucha gente que no lo sabe. Tú lo que estás hablando, si es que te entiendo bien, es en la franja del sí, cuando entrevistan a la ex mujer de Ricardo del Lagos, presidente, de Ricardo Lagos. En ese momento, por cierto, no era presidente, no había presidente democrático. Entrevistan a la ex mujer de Ricardo Lagos, que, bueno, básicamente ella da su opinión, que por cierto es bastante dañina para con el ex presidente, tratando de dañar las figuras que eran parte de... Y confieso que yo me sentí incómodo cuando leí ese reportaje de Clínica. A mí no me gustó, pero también debo, si no, reconocer que cuando uno abre su vida personal y sobre eso construye un relato político, es difícil abrirla para algunas cosas y cerrarlas para otras. Pero a propósito del amateurismo, yo nunca he sido asesor de candidatos presidenciales, sí de precandidato y con resultados bastante nefastos, como el caso de Claudio Orrego. Pero fíjate ayer, Yarna Proboste lo interpela y le dice, entre otras cosas, ¿fuiste lobista de las empresas de gas? La historia quizá hubiera sido bastante distinta, estoy pensando en voz alta,
Si, por ejemplo, Sichel hubiera dicho, sí, por supuesto, creo en el libre mercado, se trata de una empresa de servicios básicos, usted calienta su comida, alimenta a sus hijos, calefacciona su hogar con este tipo de empresa, no tengo ningún problema en reconocer que efectivamente en el ejercicio privado quise favorecer a determinadas empresas por la importancia que éstas tienen. Y la discusión hubiera quedado ahí. Pero el hecho de, sí, no, soy abogado, me siento muy orgulloso, sí, es la ambigüedad lo que probablemente está matando a Sebastián Sichel, y en contraste con las certezas, incluso algunas bastante brutales, como la de la zanja, que hace José Antonio Kast. Es ahí donde está el punto de inflexión. Sí, bueno, ahora proyectemos esto en los momentos que pasan. Tú hablaste del concepto del pato cojo, que es el último año de un presidente o presidenta que no se puede reelegir en cualquier parte del mundo. Y que lo que normalmente pasa en ese último año, cuando la aprobación del gobierno es baja, básicamente no consigue que le aprueben nada y no puede pasar en ese último año ningún proyecto de ley relativamente potente, porque todos están esperando quién llega después. Bueno, desde ese punto de vista, la situación del presidente Piñera, que tiene que enfrentarse ahora a una potencial acusación constitucional, que ya te voy a preguntar de eso, pero ¿cómo se separa de alguna manera razonablemente una persona que es distinta al presidente Piñera de su gobierno hoy día, cuando está tremendamente alambicado con su historia? Y gran parte de lo que fue conocido Sebastián Sichel fue porque fue parte del gobierno del presidente Piñera. Lo mismo que pasa con los problemas que tiene incluso Yana Proboste, que a ella la asocian con esto de los 30 años de la época desde la concertación a la nueva mayoría, porque estuvo ahí en montones de cargos. Y por lo tanto, estamos viviendo una política que está cargada de dogmas de historia. No son 30 pesos, son 30 años. No aceptamos ninguna persona que haya tenido un cargo en un gobierno de la concertación. Sichel no es idóneo porque básicamente es lo mismo que Piñera II. ¿Cómo se hace política en ese sentido? Electoral. Cuando tú estás siempre buscando continuar lo bueno y mejorar lo malo. Bueno, es que creo que ahí ha faltado también un poquitito de coraje, más allá de la mayor polarización que vemos hoy día en el debate público y a veces grados de beligerancia que no solamente son irracionales, sino que creo que son contrarios al juego democrático. El suponer que la política se construye permanentemente sobre actos de refundación, en ausencia de nuestra historia, creo que es una cuestión de corto aliento, entre otras cosas porque una de las cuestiones que vamos a discutir probablemente y con más calma y el tiempo nos dará algún mayor nivel de pausa para aquilatar la importancia de estos procesos. Es algo incluso que ha sostenido Boric en un par de ocasiones, que pareciera ser el más crítico de la historia de muchos, sí, en el sentido de reconocer que hay un cierto esfuerzo de que se construye sobre algo respecto al cual tenemos juicios distintos. Pero el suponer que cada generación o cada político empieza completamente de nuevo es un acto que genera mucha desconfianza. Genera mucha desconfianza porque la historia de los países se hace no sobre la base de construcciones individuales, ni siquiera de un partido o una coalición, sino que un esfuerzo de mucho más largo aliento, donde corregimos, donde perdonamos, donde pedimos disculpas, donde nos sentimos orgullosos, donde repetimos, intentamos repetir las cosas que han funcionado bien, tratamos de evitar las que no, y en ese sentido sí, hay una carga histórica importante que en el caso de la ex concertación, ex nueva mayoría, tiene también que ver con un fin de ciclo. Pero por ejemplo... Estamos hablando como la generación dorada en la selección a propósito. Una generación que aunque a muchas personas le molesta cuando uno dice esto, con todas las cosas que probablemente deberían avergonzar a los concertacionistas, estamos hablando de los 30 años de mayor prosperidad individual y colectiva en la historia de Chile.
Nunca este país había crecido y prosperado tanto como en esas 3 décadas. Hacer lo que se hizo en esos 30 años, en otro momento de nuestra historia, no habría tomado 3 o 4 generaciones. Nada de eso significa que no haya que avergonzarse de las muchas deudas y cosas que se hicieron mal. Pero suponer que la única manera de generar credibilidad con los ciudadanos es empezar todo de nuevo, desde cero, me parece que no solamente es una cuestión que genera desconfianza, sino que no habla muy bien de la perspectiva histórica que tienen los candidatos. Jorge, hasta ahora, por lo menos hasta ahora, me refiero en las últimas 2 semanas o 3 semanas, hasta ahora, el camino de la Convención Constitucional y de la carrera presidencial han funcionado como probablemente debiera ser en vías paralelas. Pero no cabe la menor duda que en algún momento dado, ahora que empieza la convención, después de ya generar toda la reglamentación y las normas, empieza a tratar los artículos, inevitablemente va a haber una discusión sobre, cuál es la mirada que se está haciendo sobre determinadas cosas, qué sé yo, desde el sistema político. Jaime Baza sugirió la posibilidad de que pudiera ser en algún momento dado un parlamentarismo, otros plantean que puede ser semipresidencial, desde el rol del Banco Central, desde roles de distintas instituciones, carabineros, en fin. Eso va a golpear mientras todavía la elección está en proyección, de aquí a noviembre, y mucho más a quien quiera que sea elegido presidenta o presidenta en noviembre. Entonces, ¿cómo ves tú esas dos cosas compareciendo ahora que ya está lanzada la convención después de todas sus normas y está de salida un gobierno con las características que ya conversamos? Yo lo veo, Fernando, mucho más complejo ahora que después. Voy a tratar de explicarme. Es amplia la literatura, especialmente en los países donde había convenciones constitucionales, en cualquiera de los modelos, de las dificultades que significa convivir con 2 procesos, lo que Kerman llamaba la línea larga, la línea constitucional, y la línea corta, que es la administración propia de los quehaceres políticos en su función ejecutiva, legislativa y judicial. Y se produce ahí una cierta tensión porque, aunque teóricamente uno está proyectando la definición del nuevo contrato social y político para los próximos 40 años, y otros están haciendo el quehacer de hoy día, que tienen que ver con los gobiernos, hay tensiones respecto a la mirada, respecto de las injerencias, la autonomía, se produce esto, la constitucionalización de la política pública, o también la injerencia de la política cotidiana en las definiciones constitucionales. Pero esta tensión es mucho más fuerte cuando hay una asimetría en materia de legitimidad. Es decir, a mí me preocupa más la tensión entre una convención constitucional discutiendo las cuestiones de fondo, con un gobierno que se está terminando y con un Congreso profundamente desprestigiado. No es que la convención constituyente esté particularmente prestigiada últimamente, a lo que va a ocurrir después. Que cualquiera sea el presidente o presidenta de Chile, o cualquiera sean los nuevos diputados, senadores, gozan de una legitimidad por la vía ser revalidado ciudadanamente en las elecciones. Es decir, el periodo de aquí a marzo es más complejo en esa convivencia de lo que vaya a ocurrir en marzo para adelante. Ahora, como tuvimos que postergar este proceso y los tiempos no van a calzar, se van a dar muchas dificultades. Y la primera de ellas es que una vez que se nos proponga un texto a los ciudadanos y eventualmente lo aprobemos, vamos a tener que aprobar también un régimen de transición. Supongamos que se cambiamos el régimen presidencial a uno semipresidencial o parlamentario. ¿Eso cuándo empieza a ocurrir? ¿Empieza a ocurrir cuando termina este periodo o empieza a ocurrir antes? ¿Qué ocurre si pasamos un sistema unicameral? Si terminamos con la autonomía del Banco Central y suma y sigue. La mayoría de los países del mundo lo que tienen son normas de transición, que algunas de ellas difieren la aplicación de lo acordado, no solamente para hacerlo calzar y que termine el proceso anterior, sino porque parece sano también que las decisiones que uno tome, no las tome inmediatamente para el periodo actual, porque juega menos con la calculadora, y sí para personas que uno no está seguro quiénes van a ser los que van a detentar esos cargos. Pero la discusión que instaló Baza en tolerancia cero justamente tiene que ver con esto. Es decir, si aprobamos un cambio
al régimen presidencial y este se aprueba, ¿el próximo presidente o presidenta tiene que terminar su mandato o es simplemente un régimen de transición y se interrumpe? Y ahí sí, en el régimen de transición es donde evidentemente quien sea elegido presidente o presidenta puede hacer mucha diferencia, porque sinceramente yo no creo que nadie esté pensando en si vamos a tener un régimen presidencial, semipresidencial o parlamentario según quién es el próximo presidente. Eso sería una medida mea mezquina. Pero lo que sí es verdad es que establecido que vamos a tener un determinado régimen, el que termine o no termine su periodo, eso sí puede depender de quién sea el próximo presidente o presidenta de Chile. Eso es verdad, y de hecho ha pasado en muchos países que han revisado o reconstruido sus constituciones, han tenido este mismo dilema porque las normas que ellos han colocado ahí a veces han cambiado los sistemas desde, por ejemplo, el bicameral al unicameral y tienen que decir, bueno, ¿desde cuándo empieza esta situación? En una de esas, una de las formas sea incluir en el mismo plebiscito dos opciones, digamos, por ejemplo. Yo creo que eso no va a ocurrir. Lo que debería ocurrir, supongo yo, es que la proposición que nos haga la Convención Constitucional y que va a ser solamente aprobada o rechazada, además del texto constitucional vengan incorporadas ya todas las normas de transición y por lo tanto uno va a votar apruebo o rechazo a la nueva Constitución, incluida las normas respecto a su vigencia. Ya, yo lo decía por una razón quizás práctica, porque de hecho cuando parte el nuevo proceso podría perfectamente ser independiente del contenido de la Constitución. Absolutamente, de hecho lo es materialmente. Lo es materialmente, y por lo tanto tú podrías hacer esas dos preguntas, una por la Constitución y la otra por si que parte ahora en 2 años más o parte ahora en un año más o parte ahora cuando termina el periodo de 4 años. Y quizás lo más significativo, Fernando, a propósito de las noticias que hemos tenido del reglamento, es que no solamente el texto constitucional ha de ser aprobado con 2/3 de los miembros de la Convención, sino que también probablemente todas las normas de transición para efectos de proponernos su entrada en vigencia. Sí. Por último, te quiero preguntar por la otra variable electoral que tiene que ver con, a ver, no es una variable electoral, pero puede incidir, que tiene que ver con lo que estamos viendo y se ve hoy día y se ve mañana, el cuarto retiro. ¿Qué tanto sientes tú que esa votación puede definir determinadas cosas? Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? O sea, cuando Sichel advierte que no se puede votar por el cuarto retiro, porque si no se va a estar mirando electoralmente a quién lo hizo para perjudicarlo o aplicar represalia. Y cuando hay otros que dicen que sí hay que hacerlo porque la gente lo necesita, independientemente de si es que no hay plata, etcétera, que haya, ¿qué tanto eso tiene que ver con lo que la ciudadanía necesita o está pasando, o tiene que ver con la carrera presidencial o la carrera parlamentaria sobre todo? A ver, en general las legislaciones aporte a los procesos electorales siempre están teñidas de una cierta sospecha de cuánto hay un incentivo del punto de vista político electoral, más allá que el legítimo juicio que cada uno de los parlamentarios tenga si se trata de una buena o mala política pública o de la necesidad de llevarla a cabo. De hecho, se advierte una diferencia bien relevante en el comportamiento de aquellos parlamentarios y de aquellos senadores que van a la reelección de aquellos que no van. Pero dicho lo anterior, yo te diría que hay solamente 2 figuras respecto del cual este retiro podría ser decisivo, más allá de las posiciones que se han puesto. Primero, respecto a Sebastián Sichel. Y no por el hecho de que se apruebe, sino por el hecho de que él se comprometió y puso su liderazgo respecto no solo de jugar a que se rechazara el cuarto retiro, sino que a la fuerza que él como candidato tenía para presionar a los parlamentarios de su propio sector, cosa que desde muy temprano se vio frustrada y, para qué te digo, en el estado actual en el cual se encuentra esa campaña.
Y el segundo personaje es Yarna Proboste. Sí, claro. Que tomó la Porque decisión. es más o menos lo mismo. Que tomó la decisión en el debate que transmitieron ustedes de clarificar su posición y que hoy día tiene que convencer, por de pronto primero y antes que nada, a los senadores de su propio sector, cosa que no se ve fácil. Y está apostando a que se generen algunos cambios en el proyecto que permita que aquellos que originalmente habían manifestado su rechazo vayan a aprobar. Si lo logra, no solamente genera una posición de liderazgo, un cambio importante, sino que le da mucho respiro a una candidatura que le ha faltado el aire. Y por lo tanto, salvo ellos dos, diría que para el resto es más o menos irrelevante. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros acá una vez más, Jorge Navarrete, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y como se rumoreaba, se estableció, así se anunció por lo menos, no sé si está firmado ya, un estado de emergencia particular para la macrozona sur. Se van a mencionar quiénes son las personas que están a cargo y vamos a ver justamente una nota sobre esto. Era un secreto a voces, incluso algunos parlamentarios oficialistas adelantaron por redes sociales la decisión que el presidente de la República comunicó oficialmente este martes. Hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público. Una medida que llega tras el rechazo de la Contraloría al decreto enviado por el Ejecutivo a fines de septiembre que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas a colaborar en la prevención del delito en la macrozona sur después del fin del estado de excepción constitucional de catástrofe. Las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, apoyo tecnológico, apoyo de comunicaciones. Y también podrán prestar apoyo de vigilancia, de patrullaje, de transporte a todos los procedimientos policiales. Pero no podrán reemplazar a las fuerzas de orden y seguridad, tampoco participar de forma autónoma y directa en operaciones que son de naturaleza policial. A diferencia de otros estados de excepción, el de emergencia solo podrá restringir el derecho a reunión y la libertad de locomoción. Esperamos que el estado de excepción decretado sea eficaz, se logre una reducción de los atentados y para ello se controlen los caminos, el libre desplazamiento de personas con armamento. Es lo mínimo, lo básico que le han pedido los trabajadores forestales para poder conversar y deponer, al menos por un tiempo, las manifestaciones en la Ruta 5 Sur. Decreto que tiene una duración de 15 días y puede prorrogarse por 15 más. Más allá de eso, el presidente requerirá del acuerdo del Congreso. Era mucho mejor la propuesta que había hecho el gobierno y que Contraloría desestimó a probablemente un estado de emergencia como el que estamos viendo hoy día. La solución que él está proponiendo, que ya marca en el tema de la seguridad, ha fracasado y tiene décadas de fracaso. Las provincias afectadas quedarán bajo la dependencia inmediata de un jefe de la Defensa Nacional. En la Araucanía será el general de brigada del Ejército Lionel Curti y en Biobío el comandante en jefe de la segunda zona naval, el contraalmirante Jorge Parga. No venimos con la intención nosotros de crear un estado que ya es crítico en la zona en cuanto a seguridad. Muy por el contrario, nosotros venimos a participar para entregarle a la ciudadanía una mejor seguridad y una mayor tranquilidad. 53 comunas de la macrozona sur quedarán bajo estado de emergencia, entre las que se encuentran Alto Biobío, Los Ángeles, Tirúa, Temuco, Padre Las Casas, Villarrica, Pucón y Angol, entre otras. Y a continuación, un resumen de noticias, un bloque informativo que usted debe saber de las otras noticias de la jornada con este compendio que hace Macarena Romero. Este miércoles se presentará la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. El libelo se interpondrá por la eventual participación del mandatario en la compra-venta de la minera Dominga. La acción necesitará de al menos 78 votos para avanzar al Senado. Basada en los hechos que hemos señalado, en materias de probidad y por el hecho de haber puesto en tela de juicio el prestigio de la nación. Yo en lo personal no tengo definido si votar a favor o en contra de la acusación constitucional, lo voy a meditar
y una vez teniendo los antecedentes y conociendo los antecedentes que la oposición va a presentar, tomaré la decisión correspondiente. Continúa el debate entre Sebastián Sichel y Yarna Proboste. La candidata de Nuevo Pacto Social volvió a emplazar al abanderado de Chile Podemos Más por su trabajo como lobista, mientras el exministro pidió dejar de mentir. A mí me parece que quienes estamos en este camino tenemos que ser muy claros en lo que hemos hecho y lo que queremos hacer. Lo único que pido es que dejen de mentir, así de simple. Se ha transformado en un hábito en los políticos que viven del Estado, en todo aquel que trabaje el sector privado, transformarlo en un pecado. Otro intenso debate se dio entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. El primero emplazó al ex senador por su vinculación con los Panama Papers, mientras el segundo le pidió realizarse un examen de drogas. Además, Kast aclaró que no busca que Chile se salga de la ONU. Pero es bueno dejar en evidencia a quienes se hacen decir patriotas, pero a la hora de pagar los impuestos en su país, se hacen los lesos. En el programa nos referimos al Consejo de Derechos Humanos. Participa Cuba, que lleva más de 50 años de violaciones de derechos humanos, y también participa Venezuela. Lo primero que deberían hacer es solicitar el retiro de esos dos países de esa instancia. El cuarto retiro de pensiones continúa siendo discutido en la Comisión de Constitución del Senado. Durante esta jornada, los parlamentarios recibieron al presidente del Banco Central y a los ministros de Trabajo y Hacienda. El proyecto estaría siendo votado a fines de octubre. Pero terminemos con los subterfugios y terminemos con los atajos. Aquí tiene que haber un cuarto retiro, tiene que ser sin letra chica. Pero yo he sido muy claro, o todo o nada. Hemos presentado un proyecto del 100% de retiro. Este martes comenzó una nueva etapa del proceso de vacunación con la dosis de refuerzo. Ahora están incluidas las personas inoculadas con vacunas distintas a Sinovac. Además, el MinSal informó una positividad de exámenes PCR de 2,09% a nivel nacional, la cifra más alta desde el 30 de julio. El tribunal declaró admisible la demanda de Odeco en contra de Bayer. La entidad interpuso una acción colectiva por los supuestos efectos cancerígenos que habría producido su herbicida Roundup. Vamos a demostrar que esto es cancerígeno, es venenoso y que Monsanto hoy día Bayer ha mentido sistemáticamente a la población. Buenas noticias para la economía nacional. El Fondo Monetario Internacional informó que Chile liderará el crecimiento económico de este año con un 11%. Eso sí, esto descendería hasta 2,5% en 2022, lo que concuerda con las proyecciones del Banco Central. Y a la vuelta, bueno, una discusión histórica que tiene altos y bajos. Cristóbal Colón, quien estamos celebrando, fue un héroe, fue un genocida, vino a conquistar, botaron su estatua en Los Ángeles, o sea, la quitaron. ¿Por qué? Bueno, de eso nos va a conversar Raúl Sor. Los Ángeles, en Estados Unidos, hace un tiempo, bueno, eliminaron la estatua de Cristóbal Colón. Y empezó a surgir un tema que ha estado por distintos medios de comunicación sobre, a ver, cuál era la característica principal de Cristóbal Colón. ¿Fue un descubridor, un héroe, una persona que abrió el mundo o fue una persona que aprovechó eso además para generar daño profundo en los pueblos originarios que habían? Bueno, de eso justamente en este 12 de octubre vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando, sí. El 12 de octubre ha sufrido una serie de mutaciones, ha ido cambiando de contenido. Inicialmente se le conocía como el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Sí. Es decir, era un motivo directo de orgullo de la hispanidad y así se celebraba en toda la ex colonia y, por cierto, en España, donde corresponde al Día Nacional. Y con el tiempo ha ido surgiendo un debate que tú señalabas sobre cuál fue el verdadero rol de Cristóbal Colón y qué es lo que representó. ¿Fue una bendición para América o, por el contrario, fue una maldición y fue el comienzo del fin de las culturas nativas originarias de América Latina y que en forma creciente fueron sometidos a formas de esclavitud, sufrieron el embate de enormes enfermedades, muchos de ellos fueron obligados a trabajar prácticamente sin remuneración
en las Mercedes, es decir, en las tierras asignadas a los españoles, y los indígenas se convirtieron en las encomiendas, es decir, a los encomendados para ser educados o, como se decía, evangelizados por los conquistadores. Y eso muchos lo ven y lo denuncian, no solamente como un genocidio físico que disminuyó enormemente el volumen de la población nativa, sino que también un genocidio cultural. Pero con el tiempo España comenzó a revisar su propia postura y cambió el lenguaje y empezó a hablar del 12 de octubre como el día del encuentro entre las dos culturas, el encuentro de dos mundos, una festividad de la diversidad. En fin, trató de modernizar y darle un sentido más inclusivo al 12 de octubre. Pero en España todavía el debate está vivo, porque hay muchos españoles que señalan con orgullo que este día es una muestra de los tremendos avances y la contribución que España hizo al desarrollo del mundo. Incluso algunos políticos españoles han hablado que la conquista española es comparable con el impacto que tuvieron los romanos en el desarrollo de la cultura en toda Europa. En fin, esto es un debate que no se va a acabar nunca, pero hay quienes, como tú lo señalaste al comienzo, dicen esto fue el inicio de un genocidio, de una opresión a los pueblos nativos, y hoy día, justamente, Joe Biden en Estados Unidos lo declaró el Día de los Indígenas, ya no el Día de la Raza, no Christopher Columbus, Columbus Day, como le llaman en Estados Unidos, sino que el Día de los Pueblos Indígenas y la ocasión para celebrar a los pueblos indígenas. Esto es un cambio de enorme relevancia en términos culturales. La población latina en Estados Unidos es muy importante, decenas de millones, y por lo tanto esto marca también la continuación de este debate que hemos estado viendo, que ha hecho caer tantas cabezas, no cabezas humanas, pero sí de muchos monumentos, de muchas estatuas y bustos que han sido o desecrados, rayados, pintarrajeados, o simplemente removidos por las propias autoridades en búsqueda de nuevos balances culturales y de tener una actitud que no ofenda a ninguna de las minorías. Sí, a ver, es bien interesante la discusión porque tiene una serie de ingredientes. De hecho, la historia que nos pasa a nosotros en el colegio, la historia en general, bueno, tiene una vertiente original que no necesariamente era extraordinariamente cuidadosa con la verdad. Muchas de las cosas que se dijeron al principio, y hay montones de libros en todas partes del mundo que cada cientos de años, bueno, van reconstruyendo en la medida que aparecen nuevos escritos o aparecen nuevas evidencias, van reconstruyendo un poquitito a ver la fabricación de héroes, Ok, pero hay otro punto que me parece también bueno de tomar, Raúl, y te lo pregunto. Más que descubrimiento, que fue una palabra que se impuso durante mucho tiempo, yo creo que algo en lo que podría haber consenso prácticamente en todo el mundo es que estos son más bien conquistas. Y las conquistas, sea de los belgas en el Congo africano, sea de los ingleses en todas partes, sea de los españoles donde fueron, todas esas conquistas fueron sangrientas. Todas esas conquistas fueron fruto de una voluntad del que llegaba por capitalizar y sacar o extraer lo más importante de donde estaba. Y eso, claro, tiene distintas historias, se argumentan de distintas formas, pero si tú me dices, fue genocida Colón porque llegó, qué sé yo, hizo una serie de cosas ahí, bueno, probablemente si eso se le va a llamar genocidio, tenemos genocidio en prácticamente todos los procesos de conquista que han habido. Sí, no solo eso, sino que, se ha debatido hasta la saciedad sobre el rol del colonialismo. Es decir, ¿el colonialismo contribuyó al desarrollo de las sociedades nativas o fue un tapón, algo que condujo a un retroceso?
Y sobre eso hay distintas respuestas, distintas miradas. Hay países que progresaron bajo lo que era el yugo colonial, es decir, las reglas que imponían los colonizadores, que eran unilaterales, por cierto, y hay otros países, yo diría la gran mayoría, sufrió grandes lesiones morales, políticas y también económicas, producto del colonialismo, pese a que, digamos, los colonizadores en muchos países unificaron la lengua, lograron dar coherencia y sentaron las bases de una administración moderna, especialmente los ingleses en India, por ejemplo, y en algunas partes de África, también los franceses, y en otras, por ejemplo, tú señalabas el Congo belga, bueno, allí fue un genocidio de marca mayor, con millones de personas asesinadas, de manera que no hay una sola versión sobre cuál fue el impacto del colonialismo. Lo que es claro que las potencias imperiales fueron expulsadas de todos los países que en forma gradual ganaron su independencia, en algunos lugares de manera bastante pacífica, como en Brasil, en otros tuvieron que librar guerras prolongadas y muy dolorosas. Pero en Estados Unidos, fíjate, es interesante, porque la figura de Colón no está tan asociada a España, sino que más bien a los italianos. Sí. Porque claro, como él era un navegante genovés, era una figura de gran orgullo para los inmigrantes italianos. Y se instauró el Columbus Day en Estados Unidos en gran parte como un reconocimiento a los inmigrantes italianos. De manera que en distintos países, por distintas razones, la figura de Colón ha tomado distintos contenidos. Bueno, finalmente en todo el mundo se ha aceptado que los pueblos originarios no lo pasaron bien, y la gran reivindicación de los pueblos originarios, y también en Chile, es cuestionar a Colón, cuestionar a los conquistadores. También en Chile se han votado algunas estatuas, especialmente de Pedro Valdivia. Por lo tanto, hay este debate, y esto yo creo que es muy profundo. Fíjate que las heridas de sangre, de dominación, de humillación de los pueblos, nunca terminan de restañar completamente. Y tú ves que han pasado más de 500 años y el tema sigue vivo, y que se ha focalizado en Cristóbal Colón no es una casualidad, independiente de lo que tú con mucha razón decías. ¿Quién era Cristóbal Colón? ¿Cuál fue su rol personal? Todos admiramos, y así lo estudiamos en el colegio, su coraje, su tesón de haber, bueno, la figura o la imagen que más nos queda es el famoso huevo de Colón, es decir, el hombre que se atrevió a decir y ser consecuente en un viaje diciendo que la Tierra era redonda. Bueno, es decir, él también tenía una formación científica importante, por lo tanto, si lo vemos en el contexto de su época, más allá de las consecuencias que tuvo, era una figura tremendamente trascendente, y lo es aún. Y claro, en España hoy día el debate es bastante amargo, y la derecha española lo reivindica a pleno. Sí. Y dice, Vox, por ejemplo, este partido de extrema derecha, dice, y España, a partir de Colón, le da a las colonias hispanoamericanas lo más valioso, la evangelización. Bueno, acá hay una gran discusión sobre los beneficios o el daño que pudo haber provocado esa evangelización. Mira, yo creo que la historia cada cierto tiempo entrega nuevo material para poder precisar determinadas cosas, y cada cierto tiempo estamos viendo libros de historiadores en distintas partes que revisan algo que ya se ha visto muchas veces. Pero quizás en el caso particular de las conquistas o las colonias, quizás la mejor historia es cómo lo hicieron los pueblos conquistados para, de alguna manera, generar condiciones que permitieran que ese país creciera en un marco totalmente distinto al marco clásico de las conquistas, donde hay un poder que subyuga a todo el resto. Por ejemplo, cuando tú tienes
situaciones como la de la independencia de Estados Unidos, donde hay una guerra contra Gran Bretaña. También pasa en Australia y también pasa en Nueva Zelanda, pero la forma en que, por ejemplo, en Nueva Zelanda y en Australia se resuelven esos problemas, a pesar de que hubo un montón de crímenes, hubo asesinatos, hubo todo lo que hoy día llamaríamos terrorismo entre el mundo indígena y los conquistadores ingleses, tomaron la decisión de hacer a futuro un país que integrara las culturas de una manera, yo te diría, extraordinaria. Y por lo tanto tú ves una situación tremendamente distinta, incluso a la que pasaba en Estados Unidos y con sus propios pueblos originarios hasta hace 100 años. Era una cosa como en Australia o en Nueva Zelanda o en Canadá, que armaron una dinámica, dijeron, bueno, si es que lo que pasó en la conquista fue brutal, no queremos que lo que pase en la independencia siga siendo igual. Y armaron una comunidad extraordinariamente potente hacia el futuro. No podían corregir lo del pasado, pero sí podían hacerlo hacia el futuro. Cierto, y también hay que tener cuidado cuando se discute el pasado con los ojos de hoy, porque las condiciones eran absolutamente diferentes. Entonces es muy difícil ser hoy día el juez de lo que ocurrió hace más de 500 años, es decir, en 1492, cuando llega Colón, es decir, el mundo era muy diferente. España era otro planeta en el sentido de la desigualdad social, y también en España, como los que conquistaron Australia, Nueva Zelanda, en Australia era casi una colonia de exconvictos. Sí. O directamente era una gran prisión. Por lo tanto, la calidad humana de quienes gestaron esos países, a diferencia de los inmigrantes que llegaron en el Mayflower a Estados Unidos, es decir, hay una diversidad muy grande y por lo tanto también es muy difícil generalizar sobre estos temas, ¿no? Así es, Raúl. Bueno, muchas gracias por esta mirada de un 12 de octubre. Que te vaya bien. Nos vemos. Chao. En un ratito traemos lo que se viene encima en el Ojo Con. Todo el día. Suavizante Downy concentrado. Ojo con la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Los diputados de oposición confirmaron que presentarán este miércoles a las 9 de la mañana el libelo acusatorio en contra del mandatario. El motivo sería su presunta vinculación con la compraventa del proyecto minero Dominga y la forma en que se materializó. Ojo con la tasa de interés. Este miércoles el Banco Central tendrá la reunión de política monetaria en que probablemente anuncie una importante alza en la tasa de interés. El mercado estima que será de 100 puntos base con el objetivo de frenar la inflación. Y ojo con el paro anunciado por el Colegio de Profesores. El gremio convocó a una paralización de actividades para este miércoles tras el veto del gobierno a la ley que, según el gremio, garantiza mejoras a los docentes. Entre las actividades realizarán una marcha desde la Plaza Italia hasta La Moneda. Todo eso, atentos, pasa en unas horas más. Bueno, nos encontramos mañana aquí y volvemos con las efemérides musicales que las han pedido harto y